Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando de series, películas cómics y mucho más. Con Eric Martínez y Diego Carías. Discutiremos lo bueno y lo malo de los productos que más nos gustan. Así que, comencemos. Sean bienvenidos al episodio 23 de The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando sobre series, cómics, películas y mucho más. Espero que se encuentren muy bien allá en casita, espero que estén disfrutando de lo que deben de estar disfrutando, en este caso de nuestro querido y espero que favorito podcast, The Comic Podcast. Pero junto a mí, el gran amigo, el gran Sancho Panza, el gordito favorito, Diego Carías. Diego, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, como dirían por ahí, qué pasiones? ¿Qué pacho? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludando también a la audiencia, a nuestros audioescuchas. Pues una semana más, como tú bien dijiste en el programa, pues yo bien. Yo siento que todos pasamos por altos y bajos en esta situación de cuarentena y también por cosas que se dan afuera. Pero por lo general estamos bien, con salud, gracias a Dios, que es lo más importante. Y también bastante, no sé, como tengo bastantes ganas de hablar de lo que vamos a hablar en este programa, así que todo muy bien, siguiendo las indicaciones, saliendo poco, pero bueno, esperemos que ustedes sigan haciendo sus labores y se entretengan con este, espero que sea su podcast favorito de Comic Podcast. Pero tú, ¿qué tal, Eric? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo va ahí la salud? ¿Ya te declaraste a tu crush? ¿Cómo está ese asunto? Pues sigo realmente de salud, ya sigo bastante mejor desde el último episodio o desde la última que mencioné que estaba un poco enfermo. Bastante mejor. Ya ahí al tiro, trabajando para ustedes en su bello canal, si lo están escuchando en YouTube. Y pues en general todo bien, podría ser que bien, podemos regresar al término bien, obviamente tratando de pues no incluir en esta cosa pues todo lo de la cuarentena y la posibilidad de que mi graduación se vaya a otro país, se vaya a comer queso, en cuestiones un tanto más pues siendo honesto, no sé realmente si he establecido en este querido podcast que tengo un crush. Más allá de mi querida, siempre hermosa y endiosada Magic Pages, un besote a esa mujer hasta Alemania, pero más allá de que ella se mudó con su pareja, mis respetos a ese hombre, realmente no, o sea yo digo al final la frase muy importante de este podcast, porque sí, para que la gente se inspire allá afuera, pero pues no es como que yo tenga... Oh, vamos, no me hagas el... porque, No lo sé, Rick, me parece falso. Pero bueno, obviando eso, creo que tenemos que entrar en panoramas un tanto más tristes y que esta semana, por el título que ya habrán leído, estaremos hablando sobre uno de los cómics más tristes para uno de los miembros de los X-Men, que es Old Man Logan. Un cómic que aborda a un Logan un poco más viejillo, que tras que el mundo se haya destruido en múltiples pedazos tristes en el que los villanos han ganado, en que los villanos han conquistado la Tierra tras unirse y unificarse todos particularmente, pues nos encontramos en un futuro post-apocalíptico que ha sido bastante triste, ha sido bastante triste este panorama, este universo que se desarrolla en el universo 80, 71, 28 de Marvel Comics y que nos habla de un Wolverine destruido, fragmentado, triste y que pues debe de alguna manera resaltar y seguir viviendo. Es bastante curioso, te voy a ser honesto, me ha gustado bastante el cómic, siento que es un elemento bastante interesante y que promete bastante discusión este podcast, como ya medio lo hicimos en el pre-podcast. Pero dime, Diego, así de un solo, ¿qué te parece Old Man Logan?
Bueno, yo creo que antes de responderte esa pregunta, como tú bien dijiste, yo creo que es uno de los mejores cómics que he leído. De hecho, yo antes de prepararme para este programa ya sabía pues de qué se trataba la historia de Old Man Logan. Y por cierto, para que la gente para que la gente entienda el contexto, de hecho, del primer cómic que hablamos en este programa fue de Secret Wars. Después hablamos de The Dark Knight y ahora toca de nuevo Marvel, o sea, va Marvel, DC, Marvel, y ahora sí nos toca hablar de nuestro querido Old Man Logan. El cómic me encanta porque toca temas bastante profundos, bastante interesantes, bastante emocionales, y como tú bien dijiste, pues tenemos a un Logan ya veterano, un Logan ya viejo, un Logan no con las fuerzas con las que solemos conocer con respecto a ese personaje, ¿no? de Wolverine. Y lo vemos en un mundo, como tú bien dijiste, donde los superhéroes han caído, un mundo donde no existe ya más esperanza, un mundo gobernado por los villanos, y hay muchas situaciones que el cómic desarrolla que tú te quedas, wow. Y por cierto, antes de empezar ya con toda la discusión, advertirle a la gente, ¿verdad?, que esto va a contener spoilers, obviamente, pero si ustedes quieren leer el cómic, pues háganlo, no se van a arrepentir, es uno de los mejores cómics que Marvel tiene, por mi forma de ver. Pero sí vemos un Logan bastante decepcionado, un Logan que ya no le importa mucho cómo que se encuentra el mundo. Básicamente él se centra en su familia, en su esposa y sus 2 hijos, para tenerlos ahí con vida, darles lo necesario, y lo que pasa afuera pues a él le da un poco igual a estas alturas. Sin embargo, yo creo que vamos a ir desarrollando bastantes temas relacionados con el cómic. No sé si querés en que empiece ya, Eric, a dar mi opinión en general o a mencionar algunos puntos que a mí me fascinaron del cómic, o ahorita nuestra primera impresión. O sea, yo puedo parar aquí, dar mi primera impresión y, no sé, dar la tuya también, así corta. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué? Y después hablamos así más profundamente del cómic y de algunas cosas que para mí estuvieron gloriosas, muy bien dibujadas, por cierto, y otras cosas que te quedas como que, ¿qué pasó aquí? Yo creo que es oportuno, ya que vas a mencionar esas cosas que te dejaron impactado en el buen sentido. Es más que oportuno que des tu opinión sobre qué te parece en general el cómic, qué momentos te llenaron de gloria y por qué crees que este es un cómic importante para la vida de Marvel Comics. Es decir, más allá de Logan, claramente, porque es un punto a destacar. Este cómic publicado en el 2008, realmente no hace mucho. No hace mucho, correcto. Perfecto, entonces comenzaré. Yo creo que el cómic me encanta, como lo dije al principio, yo creo que es uno de los mejores cómics que he leído, y no solo de Marvel, yo creo que a nivel general, también incluyo a DC, es uno de los mejores cómics que he leído. Como bien decía antes, yo creo que una de las cosas que me gustaría resaltar con respecto al cómic es el dibujo del cómic. Yo creo que está dibujado de una forma muy, muy buena. El aspecto que le dan a Logan también, el aspecto que le dan a algunos personajes, la evolución, entre comillas, que han tenido algunos personajes que interactúan en este universo, como es el caso de Hulk, como es el caso de Cráneo Rojo, como es el caso del mismo Logan, Clint Barton, nuestro Hawkeye, y se dan bastantes situaciones, ¿no? Yo creo que algo que impacta bastante, y yo creo que voy a ser honesto, yo creo que lo que más llama la atención de este cómic es cómo o por qué que los superhéroes cayeron, y lo segundo, que yo creo que es lo que llama más gente, es ese enfrentamiento legendario entre Wolverine y Hulk. Pero voy a empezar con lo primero, o sea, ¿por qué los villanos ganaron? ¿Qué pasó con los héroes? El cómic comienza explicándonos cuál es la vida de Logan. Sin embargo, nos damos cuenta de qué es lo que pasó antes de todo eso, básicamente en medio del cómic, cuando Logan está hablando con Hawkeye, y bueno, nos cuenta que, fue una trampa. Básicamente Logan fue el responsable de asesinar a los X-Men, de asesinar a sus amigos, por una obra maestra de misterio ahí, que para mí fue obra maestra, que hizo creer a Logan que los X-Men eran los villanos, y Logan empezó a derrotarlos, empezó a pelear solo. Y de hecho me gusta bastante que el mismo Logan reconoce, él se pone a pensar, es increíble, o sea, yo solito estoy acabando con todos estos que nos han venido amargando la vida por mucho tiempo. Sin embargo, pues ya al final
reconoce que no estaba peleando contra los villanos, sino que estaba peleando contra sus propios amigos. Y es donde Mysterio aparece y le dice, ¿en serio eras tan tonto? O sea, ¿en serio creíste que ibas a derrotar a todos los villanos tú solo? Y cuando después Logan ve todo lo que ha hecho y cómo han acabado los X-Men, toda esa sangre derramada, es frustrante. Se queda atónito, dice que solo se levanta, empieza a caminar. Y me gusta bastante también un detallito que ponen ahí en el cómic de que al final, bueno, cuando él empieza a caminar, o sea, se sabe de que Wolverine pues es básicamente inmortal y se pone enfrente de un tren y es como que él sabe que no va a morir, pero el dolor es algo que lo ayuda en ese momento como a canalizar todo lo que ha pasado. Entonces tú te quedas como wow. De hecho, cuando empiezas a leer el cómic y te das cuenta de que Wolverine empieza a pelear con los supuestos villanos, tú te pones te pones en cuenta como que wow, lo está logrando, lo está haciendo. Pero cuando te das cuenta de que no es eso y que todo fue como lo vuelvo a decir, una obra maestra de Mysterio, te quedas como que wow. Bien. Entonces, a partir de eso, pues Logan promete no pelear otra vez. De hecho, el mismo cómic te dice de que Logan lleva 50 años sin sacar sus garras. 50 años. Entonces yo creo que eso es algo que me encantaría recalcar, que es increíble cómo es que a veces uno puede ser el culpable de tu peor, no sé, de tu peor pesadilla. Logan lo hizo sin darse cuenta, pero también hizo un pacto con él mismo de ya no pelear. Y básicamente al principio del cómic lo cumple, ¿no? Vemos que llega Hawkeye porque en este mundo nuestro querido Bruce Banner es malo, es un villano, gobierna, entonces tiene una familia ahí, que básicamente es la banda Hulk, que pide renta, ¿no? Entonces va donde Logan no tiene cómo pagar, le dan una paliza a Logan y tiene que pagar el doble el próximo mes, si no su familia está en peligro. Entonces vemos ahí que Hawkeye llega, le ofrece un trabajo que iba a estar bien remunerado, Logan acepta, es donde empieza ya en sí la aventura del cómic en el presente, ¿no? En la línea del tiempo del cómic, cómo es que la gente está afuera, cómo es que Cráneo Rojo es el presidente de los Estados Unidos, y cómo es que, eso es algo que le comentaba a Eric también a la hora de preparar el programa, que, no sé, me encanta bastante el hecho, o sea, no me encanta de que los héroes hayan caído, sin embargo, el hecho de que Cráneo Rojo use el traje de su mayor enemigo, Capitán América, y que lo use ahí, que tenga su escudo y toda la cuestión, vos te quedas, damn, o sea, el mayor premio de ellos es la satisfacción de saber de que acabaron con ellos y de remate usa su traje, o sea, es como que, wow, o sea, yo creo que eso simboliza mucho para ese villano. Pero ahí se ven bastantes situaciones de cómo las cosas en la ciudad es un caos total, y algo que sí me puso un poco, o sea, me puse a pensar bastante, fue cuando llegan a una ciudad donde están algunas cosas de los héroes, ¿no? Veíamos que ahí estaba el mazo de Thor y la gente iba ahí a hacer plegarias para que, o sea, la gente todavía tenía fe de que Thor iba a llegar a salvarlos. Entonces te pones a pensar, damn, o sea, este mundo está perdido. Este mundo está totalmente perdido. Y bueno, se dan un montón de situaciones en la aventura de Hawkeye con Logan, pero al final pues llega la batalla crucial con Hulk, que es algo épico que discutíamos con Eric. Yo creo que Eric ya va a mencionar eso también, de que a Eric como que no le terminó de convencer esa pelea o ese debate que hubo con Logan y Banner. Ya va a mencionar Eric sus puntos y sus por qué, pero a mí me parece bastante épico, porque no es primera vez que vemos a Banner y a Logan enfrentarse de esa forma, y yo creo que Logan es uno de los pocos que tienen el valor de enfrentarse a Hulk así, como dicen, cara a cara, puño a puño, y es impresionante lo que el cómic representa y lo que representa para Logan esa muerte también de Bruce Banner. Es bastante impresionante. Ya yo creo que me quedaría hasta aquí. Yo creo que según vayamos discutiendo pues voy a mencionar algunos otros detallitos que me encantaron del cómic, pero o sea, yo creo que la finalidad del cómic es que al final pues Logan se va con un baby Hulk y siempre hay una esperanza, pero bueno, en términos generales es lo que pienso del cómic, es lo que más me gusta, pero bueno, yo creo que ya llegó la hora de Eric
de que nos dé su opinión en general de qué piensa acerca de este cómic de Marvel, qué piensa de los dibujos también, porque Eric es un amante de las cosas bien hechas, a ver si le gustaron o no, y qué piensa en general del cómic, si es un buen cómic, si es un mal cómic, si es meh. Eric, cuéntanos, ¿qué piensas con respecto a Old Man Logan? Antes quería resaltar un punto, bueno, una pregunta, y es, ¿tenés algún pero con el cómic? Un momento en el que dijiste, eso no me gustó, o eso está mal hecho, o esto me quedó debiendo. Tengo esa duda. Si la tienes, dila, y así yo entraré como con lo que tú ya medio mencionaste. Ok, yo creo que lastimosamente sí tengo algunas cosas que quizás no es que no me gustaran, sino que me pongo a pensar así como, ¿por qué pasó esto? O si esto tiene sentido. Y lastimosamente, señoras y señores, aquí se ve otra vez influenciada en la compañía que tengo con nuestro querido amigo Eric Martínez. Yo no solía ser así, yo solía ser una persona, un tipo que disfrutaba de las películas, un tipo que disfrutaba de las series, un tipo que disfrutaba de los cómics, un tipo que disfrutaba películas animadas y no veía error, o sea, me gustaba, perfecto, me aburría, pero no veía error. Sin embargo, gracias a la influencia de Eric, pues he captado algunas cosas que tú te quedas como, wow, ¿qué ha pasado? Y de hecho, es algo que lo discutíamos con Eric también para preparar el programa. Como bien decíamos al principio, tenemos a un Logan viejo, ¿sí? A un Logan viejo. Tenemos la primera situación que mencioné, cuando llega la banda Hulk a pedirle dinero y él no tiene, le dan una paliza a Logan, una paliza que literalmente lo dejan en cama, lo dejan con vendas, muy muy lastimado. Y Logan se toma su tiempo para regenerarse porque ya no tiene las energías de antes, ya no tiene la edad de antes, entonces toma mucho más tiempo regenerarse. Ese es el primer plano. Pero en el segundo plano, que es cuando va con Barton a hacer el trato con los sueros del super soldado, y se dan cuenta que es una trampa, porque Cráneo Rojo siempre supo que querían hacer eso, que crear un nuevo grupo de Vengadores para tratar de balancear el mundo. Lo que pasa ahí es que Logan recibe múltiples tiros en su cuerpo, ¿sí? Múltiples tiros. Y, o sea, se regenera en ese momento como en 3 minutos y empieza a pelear y derrota a 6 hombres y todavía tenía las cicatrices en el cuerpo. Entonces te pones a pensar, o sea, aguantó una paliza de 3 Hulk, ¿sí? En unas escenas atrás, y tomó tiempo porque hasta lo vendaron, estuvo en cama, tomó tiempo para recuperarse. Viene aquí, le dan una infinidad de tiros y ¡boom! En 2 minutos se recupera. Es como que, ¿qué pasó aquí? O sea, yo a veces me pongo a pensar, o es una incongruencia, o quizás la bestia de Wolverine estaba naciendo, porque ahí vemos también el desarrollo, cómo es que el mismo Logan divide. Está Wolverine, la bestia, y estoy yo, Logan, ¿sí? De hecho, me llega bastante cuando él dice, no, llámame Logan, yo soy Logan. Y como que hace aparte de lo de Wolverine, o sea, como que divide eso, ¿sí? De la bestia con él. Pero es algo que me pongo a pensar cómo pasó. Y hay otros detallitos pequeños, como por ejemplo, yo lo noté bastante hay una secuencia donde tenemos a un nuevo Kingpin, donde hay un viejo Daredevil, si no me equivoco, y no recuerdo qué otro personaje siendo devorados por Velociraptors. Si ya pasaron... Punisher, gracias. Punisher y Daredevil. Entonces, digo, si ya pasaron 50 años desde que los héroes cayeron y toda la cuestión, o sea, ¿qué pasó con Daredevil y Punisher? ¿Los estuvieron encerrados desde ese entonces? Y si no estuvieron encerrados, ¿dónde estuvieron? Y también hay un encuentro con Wolverine y Emma Frost que te pone a pensar, o sea, ellos están ahí, ayudan a Logan y ya después ya no se dice nada de ellos. O sea, no hubiera sido más concreto que también se unieran a Logan al final. ¿Cuál era su propósito? Hay muchas preguntas que quizás no tienen respuesta, y eso es algo que tal vez te deja pensando como que, ¿por qué? O sea, yo siento que si metes a un personaje, todo personaje tiene propósito.
Sin embargo, ¿cuál fue el propósito de Emma Frost? ¿Agilizar el cómic? Porque básicamente lo que hace Emma y los que estaban con ella es ayudar a Logan, repararle el carro que tenían de Spider-Man y ya. O sea, solo sirvió para agilizar la historia, pero no aportó nada significativo. Entonces, son pequeños detallitos que, como dije antes, no notaba antes, pero gracias a la influencia de Eric Raúl Martínez, pues ahora los veo y no me gusta mucho, pero no hay nada más. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Me siento feliz de que la influencia se esté dando de manera un tanto innata. Fue increíble. Fue increíble, directamente, fue increíble. Bueno, creo que es oportuno comenzar con lo bueno. Es decir, quiero desde ese punto aclarar de que tengo, creo que más quejas que aciertos con el cómic. Obviamente creo que... Qué raro. Lo sé. Esto es sorpresa, ¿eh? Lo sé. Bastante común de mi parte. Creo que algunos elementos como el dibujo y las ideas inmersas en este cómic son muy, muy interesantes. El concepto de que cómo el universo se ha destruido y cómo este personaje ha muerto. Es decir, porque lo único que parece real, como fue el soundtrack para Logan, es el dolor. Y creo que es un cómic que tiene grandes ideas a explotar. De verdad tiene grandes ideas, y las condiciones en las que se presenta la historia son más que ideales para explotarlas de manera apropiada, ¿sabes? Es decir, un mundo distópico en el que los héroes ya no existen, en la que hay dinosaurios, muchos de los objetos de los superhéroes están regados y los están utilizando ya sean como trofeos, en el caso de Red Skull, o como herramientas, como por ejemplo vemos un niño Ant-Man o Ant-Children, no importa. El asunto es de que hay grandes ideas que están en este cómic y que realmente te emocionan. Es decir, recuerdo que al igual que lo hice con The Dark Knight Returns, me puse el soundtrack, en este caso me puse Hurt de Johnny Cash, instrumental, para escuchar el cómic, y es inevitable no sentir ese sentimiento y sentirte de alguna manera identificado con Logan. Yo le comentaba a Diego ayer que estábamos más o menos hablando sobre el cómic, y es que de alguna manera en alguna área de la vida te sientes viejo, y enfrentarte desde esa posición de viejo a esa cosa se hace difícil, y esta película sí creo que de alguna manera intenta replicar o demostrar o entrar en la psique de Logan y explicarnos por qué él está sufriendo, porque es claramente de que no importa que hayan pasado 50 años de aquel fatídico día en el que los héroes murieron, él sigue sufriendo de aquella gran hazaña que Misterio de alguna manera lo obligó a hacer. Sin embargo, creo que más allá de estos elementos, tengo que sacar las quejas. Ok, en este punto quiero aclarar de que voy a hacer una dualidad entre buenas ideas que pudieron haber sido increíbles, pero que el guionista no le interesó desarrollarlas apropiadamente. Ahí vamos con tu tema de guionista. Claramente. Hay un video muy interesante que se los recomiendo, que es de DioScript, en la que habla por qué nos gusta los escenarios post-apocalípticos, y uno de los argumentos que utiliza y que creo que es destacable para este punto es de que en el fin del mundo todo lo que damos por sentado se pierde, y creo que me gusta cómo el panorama o el contexto en el que se desarrolla la historia es más que interesante para hacer preguntas. Es decir, cómo cayeron los villanos, quién cayó primero, por qué fueron... es decir, ese montón de preguntas son inevitables en el contexto y son interesantes. Por ejemplo, me comentaba Diego que hay preguntas que no se mencionan en el cómic, pero que son interesantes de hacer, como por ejemplo, alguien intentó levantar el martillo para ver si era digno. ¿Cuántas personas de Ultron hay afuera que estén ayudando a solventar problemas? Hay un grupo de héroes que intenta renacer. Sin embargo, es ahí cuando uno se comienza a fijar en los problemas. Y es de que a pesar de que quiero tocar principalmente el concepto de Logan y después miré con lo del contexto, ¿ok? Cuando hablamos de Logan, y quiero que tengan una visión un poco más abierta, Old Man Logan es un cómic que se nos ha vendido con la idea de que es un cómic que habla sobre la introspección de un personaje que está roto y cuyo pasado lo obliga a estar en constante dolor.
Porque es claro, Logan está sufriendo en todo el cómic, bueno, hasta que directamente se perdona y se sincera con Hawkeye, diciéndole, pues, ¿sabes qué? Lo que pasó aquel día fue esto. Sin embargo, si me pongo realmente a pensar, en los 8 volúmenes que abarca el cómic, no siento que aborden de manera lo suficientemente dramática la historia de Logan. Es decir, sí, ya sé, yo siento de que el problema con el dramatismo es de que si vemos de que el personaje está sufriendo completamente, ya lo damos por sentado que es dramatismo. Sin embargo, creo que aquí es cuando entran los problemas, o el principal problema que tengo yo con Logan. Y es que creo que el problema de Old Man Logan es de que el universo en el que se presenta es mucho más grande que la historia del personaje. Es decir, la historia del personaje, siento de que el desarrollo o el sentido de su historia está exageradamente desordenado. Tan desordenado que realmente pierde un poco de esa empatía que uno podría sentir con el personaje. Es decir, creo que lo importante de Old Man Logan es abarcar ese concepto como lo hizo de Dark Knight, ¿sabes? De un Batman que está viejo y está dolorido, sin embargo, a pesar de eso, se va a lanzar a la aventura por el amor que tiene por los suyos. Por ejemplo, en ese caso, en aquel momento fue Gotham, y en ese caso, pues directamente, Logan lo que lo motiva directamente es su familia, pero directamente, ¿quién carajo es su familia? Es decir, ¿quién es su esposa? ¿Cómo la conoció? ¿Por qué 2 hijos? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Por ejemplo, hay referencias ocultas que el hijo se llama como... se me ha ido el nombre ahorita. Como Cíclope. Y ese tipo de cosas están muy interesantes. Sin embargo, siento de que aquí es cuando el dramatismo de la historia pudo haber tenido un peso más significativo. Y es de que siento de que el momento en el que Logan explota y dice, ya no aguanto este dolor que me está matando, me parece muy salido de la nada. Es decir, sé que hay un referente importante de, por ejemplo, que llega a ese momento. Es decir, por ejemplo, ya para ese punto han combatido contra la hija de Hawkeye, se han dado cuenta cómo asesinan a Daredevil y a Punisher y ese tipo de cosas. Creo que es muy interesante, es muy muy interesante ver ese proceso sobre cómo él se da cuenta que aún afuera de su hogar, de su pequeño paraíso, comillas, hay mucho dolor vigente. Y sin embargo, creo que nunca se desarrolla propiamente el sufrimiento de Logan. Y creo que la justificación está perfecta. Él mató a todos sus amigos. Y me encanta ese concepto, me encanta ese asunto, porque siento que es un peso con el que... Y por cierto, hay un trauma que ahorita se me ha ido el nombre, pero habla sobre cómo la persona que sobrevivió a un evento tan traumático como es el asesinato de todos sus amigos, queda con estrés postraumático y ese tipo de detalles que realmente lo frustran a nivel en su vida diaria. Y Logan tiene eso. Sin embargo, el desarrollo del cómic me parece exageradamente mediocre, de verdad mediocre. Es decir, cómic 1, 2, 3 y 4 está, sí, no me llamo Wolverine, me llamo Logan. Y ok, entiendo de que el chiste de que diga eso es de que Wolverine ha muerto. Él ya no puede ser ese hombre que mató a sus amigos. Sin embargo, no sé, ¿sabes? Es decir, ¿sabes? Siento de que... no sé, siento de que algo me deben, ¿sabes? Por ejemplo, siento de que se rindió exageradamente rápido, ¿sabes? El peso de sus acciones no pesa. Es decir, por ejemplo, los momentos que tienen con intimidad con Hawkeye, en los que hablan sobre cómo el mundo se ha destruido y se ha ido al carajo, realmente el peso de la voz de Wolverine diciendo de yo participé en este proceso para que todo esto se arruinara, no está ahí. Es decir, no veo la culpa, veo elementos que no están bien planteados, y es que siento que las ideas están ahí, los panoramas y los momentos están ahí, y es que creo que aquí, y lo que es peor, que creo que se basa en una estupidez. Realmente en todo el universo de Marvel, a excepción de algunos personajes, siempre hemos visualizado de que a la hora de combatir a un villano nunca se habla sobre matar a un villano. Pero Wolverine a la primera de turno comienza a asesinar a todos los villanos. Y yo digo, ¿qué? Es decir, ok, podemos decir de que es como un aditamento de misterio de incitar el odio suficiente como para asesinar gente. Pero yo digo, ¿por qué comienzas a matar a los villanos? O sea, yo nunca he visto que los villanos de X-Men van siendo asesinados uno por uno hasta que ya no existan. Es decir, ¿qué pasó ahí? Diego, veo que quieres comentar algo. Sí, los argumentos que estás dando me parecen bastante interesantes, sin embargo discrepo en dos.
El primero, tú dijiste que básicamente el cómic se enfoca más que todo en el, por decirlo así, en el mundo post-apocalíptico que en Logan. Yo creo que estoy en desacuerdo porque yo siento de que, o sea, se ve cómo es que Logan ha sufrido después de lo que pasó, y yo siento que el mundo que muestran después de que los héroes han caído solo es una representación de las consecuencias de lo que Logan hizo y de lo que también pasó de que los héroes hayan caído. Y ahí es donde voy a lo segundo. Tú decías también de que como que no está muy bien argumentado del por qué Logan se siente así. Yo siento que está claro, o sea, es cierto que mató a sus amigos, también como tú decías, de que pasa diciendo de que él ya no es Wolverine, es Logan, porque básicamente Wolverine murió cuando eso pasó. Yo siento que el mundo que nos presentan es la consecuencia de lo que Logan, o en este caso Wolverine, hizo antes. ¿Por qué empezó a atacar a los enemigos o a los villanos? Bueno, recordar contexto también de que, o sea, ya de por sí los villanos se habían unido todos para empezar a derrocar bastantes ciudades, se estaban matando muchas personas porque sí, y los X-Men, bueno, estaba ahí Logan con, no me acuerdo con quién, con Rogue creo que estaba, no recuerdo muy bien con quién estaba, y empezaron a llamar ayuda, llamaron a los Cuatro Fantásticos, llamaron a Wakanda, y nadie respondía. Entonces, si estás en tu fortaleza, ves que entran todos los villanos, ¿qué es lo que vas a hacer si no tenés ningún respaldo? O sea, yo siento que lo que hizo Logan, pues, se dejó, es cierto, yo siento que la bestia ahí se dejó guiar más que todo por su sed de sangre, pero para mí está justificado. Pero lo vuelvo a repetir, yo siento que el mundo que él se presenta no es que tenga más protagonismo que Logan, sino que básicamente es una representación de las consecuencias que hubieron cuando los héroes cayeron. Es lo que quería aportar. Obviamente discrepo de ambas circunstancias y voy a dar la explicación apropiada de eso. Mira, yo no estoy diciendo que la justificación del por qué Logan ha dejado morir o mató de alguna manera a Wolverine no esté ahí, es decir, está la razón. Mi queja es más de que el desarrollo no es el apropiado, es decir, y aquí quiero unirlo con el segundo punto. Siento que la historia de Logan luchando con sus propios demonios, o porque al final creo que la primera lucha que tiene Logan no es contra la hija de Hawkeye, no es contra los destructores los secuaces de la hija de Hawkeye, que era antes de Kingpin, ni con Red Skull. Su primera lucha es consigo mismo, porque realmente Wolverine regresa de manera más ferviente, si hablamos directamente de que saca las garras, hasta que se da cuenta que su familia ha muerto. Bueno, ha sido asesinado. El asunto es de que siento de que la historia de Logan se pierde en un mar demasiado amplio. Es decir, es que la historia del universo destruido es exageradamente... Siento de que tiene más peso, ¿sabes? Por ejemplo, y por obvias razones, más errores. Y creo que ahí voy a agregar al asunto. Por ejemplo, ¿es necesario la historia de lo que está pasando para entender a Old Man Logan, sí o no? Y la respuesta es sí. Es decir, en cuestiones prácticas, el peso de que Red Skull haya unificado a todos los villanos en contra de los superhéroes es tan importante como la historia de Logan, porque sin esta no existiera Old Man Logan. Así de sencillo. ¿Y sabes cuál es el problema? De que en el proceso le dan tanto peso de que la historia de Old Man Logan se pierde. O sea, está vigente, Old Man Logan está sufriendo, Old Man Logan no quiere sacar las garras, Old Man Logan está ayudando a Hawkeye pero como un agente más pasivo, deja que le den duro los descendientes de Hulk, no pelea, no se defiende, todo ese tipo de cosas están ahí. Sin embargo, su batalla interna tiene realmente muy pocos momentos de desarrollo. Y aquí es cuando te digo, me hubiera gustado de que el proceso hubiera sido más mental, más que le hubiera costado. Es decir, recuerdo que cuando yo pensaba en Old Man Logan y leí el cómic en su momento, y ahora que lo vuelvo a revisitar, veo una gran diferencia a la hora de presentar a Old Man Logan. Un concepto que se desarrolla durante todo el cómic es de que ser viejo implica ser decadente, significa ser fácil de vencer. Por ejemplo, el concepto se presenta con Red Skull, que dice que a pesar de ser viejo podía darle duro a Capitán América, y directamente con Magneto, que es asesinado por Kingpin, y al final que Kingpin es asesinado por la hija de Hawkeye, porque el concepto es que volverse viejo te hace débil.
Es un concepto que se repite en la mayoría de volúmenes del cómic y que al final no se ve tan representado en Old Man Logan. Es decir, más allá del error que tú mencionaste, que es que al principio el golpe de la pandilla Hulk lo deja bastante en cama, por decirlo así. Más allá de eso, no veo algún momento en el que diga Old Man Logan está sufriendo por ser un viejo que no se puede recuperar. En ningún momento. O sea, ni contra Red Skull, ni contra Hulk. En ningún momento veo que uno de esos retos que se le presenta al superhéroe, a Wolverine, sea un reto realmente. De verdad. Y siento que eso le quita, porque el chiste de Old Man Logan es de que es un hombre que se ha dejado derrotar por sí mismo. Tanto de que es viejo y por tanto es débil y no es capaz de enfrentarse a los problemas que este mundo apocalíptico le incitan. Es decir, no es capaz de crear un grupo de superhéroes que vaya a derrotar a todos los villanos de Estados Unidos. No es capaz él en ese momento. Y creo que este fenómeno no se ve bien representado. No se ve en lo más mínimo bien representado. Es más, diría que la pelea contra Red Skull, a pesar de que a nivel de dibujo me es exageradamente increíble, o sea, está muy bien hecha, me parece muy fácil. Me estás diciendo que el hombre que reunió a todos los villanos y que hizo que el mundo se destruyera, lo derrotó tras haber recibido muchos balazos. El viejo que apenas aguantó un golpe de Hulk. Por favor. Es decir, ahí es cuando digo de que le falta desarrollo. Y es cuando te digo que el mundo pesa más. Por ejemplo, si el universo pesa tanto, como te decía, si el universo es tan importante para que las condiciones en las que se genera Old Man Logan, o que se cree o que pase Old Man Logan, tienen que ver con el plot principal, y este caso es la destrucción del universo, bueno, del mundo, a causa de que los villanos se unieran, no está ahí. Por ejemplo, Red Skull es de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo apareció en el tiempo moderno de Old Man Logan? ¿Viajó en el tiempo? ¿No viajó en el tiempo? ¿Estaba congelado? Una paleta roja, es decir, una paleta de fresas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? No se nos explica eso. Y creo que eso sí le quita el asunto, porque nos hace hacernos más preguntas. Por ejemplo, aquí es cuando quiero poner varias quejas. Si el suero del super soldado es tan difícil de hacer, lo suficiente como para que solo existan Capitán América y uno que otro soldado perfecto allá afuera, ¿por qué hay 29 pruebas? Bueno, no me recuerdo si eran 29 o más. ¿O por qué hay tantas pruebas y sueros del super soldado? ¿Cómo los consiguió Hawkeye? ¿Quién se los dio? ¿Por qué si él los tenía no se inyectó uno antes? ¿Estaban guardados en una bodega? ¿Quién los tenía? Y si estaban guardados en una bodega super militar, ¿por qué no los tiene el presidente antes? ¿Esto era un plan de parte de Red Skull para capturar este tipo de héroes renacientes, tentando a las personas diciendo de que existía un suero del super soldado? O por ejemplo, ¿qué onda con los topoides? ¿Qué nivel de representatividad y peso tienen en esta historia? Ok, imagínate, los topoides a nivel figurativo tienen una importancia en el sentido de que es la Tierra diciendo de que el humano es tan viejo, o sea, a nivel cultural, es tan viejo que necesita ser renovado y asesinado, razón por la cual comienzan a destruir toda la Tierra. Pero de dónde salieron, en el cómic se explica de que de repente aparecieron, pero es como, ¿por qué? ¿Por qué nadie los está combatiendo? ¿Por qué los villanos no están protegiendo sus territorios tratando de resolver este problema? Por ejemplo, por ejemplo, ¿por qué Red Skull tiene trofeos de algunos superhéroes pero no de todos los superhéroes? Y aparentemente tiene varios de los superhéroes que no combatió, porque por ejemplo en el cómic nunca se ve que haya combatido contra Iron Man, pero tiene la armadura ahí. Pero ¿por qué también un niño tiene el traje de Ant-Man regado por allá, en el universo? Si él quiere coleccionar todos los trofeos, ¿por qué no los colecciona todos? ¿Y por qué deja que la gente tenga algunos? Y ese tipo de preguntas, digo, es que de verdad, llego al punto en el que digo, Logan, ya sé que te vas a transformar en Wolverine otra vez, no me interesas. ¿Qué está pasando en nuestro universo? O sea, yo sí lo veo de esa manera. Y yo creo que el problema es de que es mal guionaje, o sea, está mal guionizado este cómic, porque siento de que lo que debe de priorizar es Wolverine y la historia de redención de este personaje, de perdón hacia sí mismo, de decir, ok, en el pasado la pude haber regado, pero en este momento en el que mi familia y mi amigo me necesita, voy a ir por ello. ¿Y sabes qué pasa?
que no interesa. No interesa en ningún momento eso. Es más importante otros temas. O por ejemplo, si Red Skull es el presidente, domina todos los Estados Unidos, es decir, me estás diciendo que Kingpin, la comunidad de Hulks y Doctor Doom están bajo su yugo o no. Y si no están bajo su yugo, ¿Estados Unidos realmente solo es esa parte del país o es presidente de qué? Es decir, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? ¿Qué pasó aquí? Ese tipo de cosas siento de que tienen mayor peso que la misma historia de Logan. Y es porque literalmente están mal guionizadas. Si hubieran respuestas, o sea, yo siento que la única solución que tiene ese cómic, y antes de darte la palabra, Diego, es la siguiente. Guionizar mejor el cómic en que entre conversaciones se nos describa qué pasó con nuestro universo y arreglar la historia. Es que de verdad, cuando me pongo a pensar en cómo terminó la historia, digo, es que hay mejores maneras de traer esto de verdad. El universo en el que se enfrenta Wolverine, siendo el único héroe que es capaz de resolver el problemón en el que se ha metido Estados Unidos, es difícil. Y ¿sabes qué? Eso de ser un viejo que está conflictuado con su pasado y que de alguna manera resiente su actitud en aquel momento en el que el universo, que cayó el mundo, frente al reto de la pelea de él recuperar el mundo, creo que es una historia exageradamente interesante y que lastimosamente no siento que en ningún momento el guionista se encargue de hacer. Pero Diego, te daré la palabra porque quiero agregar un punto más en esto, en las múltiples quejas que tengo del cómic. Diego. Perfecto. De hecho, quiero mencionar dos cosas. Estoy en total acuerdo con básicamente tu último argumento. Yo creo que este cómic, ¿recuerdas cuando hablábamos de Secret Wars? Que decíamos que habían situaciones bastante y habrían volúmenes innecesarios. Yo siento de que este cómic se hizo más llamativo porque yo siento que este cómic es más un fanservice que un cómic bien guionizado. Yo creo que en eso sí estoy de acuerdo con vos, porque yo siento que pasan situaciones que tú te quedas, wow. O sea, es algo que cuando lo lees te quedas impactado. Sin embargo, no tiene razón contextual. O sea, tú lo dijiste muy bien. De hecho, a mí también se me vino a la mente, ¿por qué ese niño tiene el casco de Ant-Man? ¿Por qué cuando Logan y Clint iban a buscar a Cráneo Rojo, por qué está el cuerpo de Hank Pym tirado ahí en la calle? ¿Por qué el simbionte de Venom anda afuera? O sea, anda ahí porque sí, o sea, ¿por qué? ¿De dónde salieron los suelos del super soldado? Entonces, son cosas que, o sea, literalmente son argumentos y cuestiones en el cómic y preguntas que jamás obtendrán respuesta. Pero eso hace llamativo al cómic porque crea situaciones en donde vos te quedas damn. Entonces, o sea, a mí se me hace un buen cómic, pero también reconozco que es un cómic, es un fanservice. O sea, yo creo que lo que el cómic te muestra es lo que quieres ver. Y hay algunas situaciones que no te las explica, como las que tú bien describiste, y ahí es donde está el desbalance. Ahí es donde está el desbalance del cómic. Pero estoy en total acuerdo, yo siento que es un fanservice. Ahora bien, hay otros temas como que todavía estoy ahí porque, o sea, yo siento que, vaya, la representación que se hace, si Cráneo Rojo es presidente de qué, o sea, básicamente lo que te quiere entender el cómic es que el mundo es un caos, o sea, como básicamente es nuestro mundo, o sea, pueden haber líderes políticos, presidentes, pero al final la gente hace lo que le da la gana. Tú decías, Cráneo Rojo tiene poder sobre la banda Hulk o la familia Hulk, o sea, relativamente debería, pero, o sea, a Banner y a sus descendientes les da igual quién es el presidente y hacen lo que les da la gana. O sea, es parte de la anarquía que se está viviendo en ese mundo posapocalíptico, de las consecuencias de lo que pasó cuando los héroes cayeron y con lo que hizo Logan. Entonces, no lo sé. Es una dualidad. El hecho de saber de que sí, hay cosas que no tienen respuestas, pero lo que el cómic te muestra es algo que quieres ver. Entonces, por eso que te digo que estoy de acuerdo con vos, pero hay cosas que también, o sea, yo siento que el cómic también tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas también bien argumentadas, como por ejemplo la razón de Wolverine de no pelear. Después también
Yo creo que cuando se da cuenta de que su familia fue asesinada, fue como dicen la gota que rebasó el vaso. Y aquí es donde llegamos a un punto. Tú dijiste que querías agregar un punto antes, pero ahí yo también te quiero introducir, porque es algo que me decías también antes de preparar el programa. ¿Por qué no te gusta la pelea entre Banner y Logan? Quiero que digas el punto que tenés que decir y que también nos menciones eso, porque para mí eso, como te digo, me parece bastante épico. La forma en que termina me parece una forma, tal vez no la más razonable, pero una forma que también te quedas, wow, está bien, o sea, es como que impresionante. Pero, ¿por qué no te gusta esa última pelea que básicamente es la conclusión del cómic? No, tú mencionaste el punto que iba a mencionar, que era lo del simbionte. El simbionte me parece un sinsentido, de verdad. Es que aquí hay cada cosa que no va a nada. O sea, está ahí porque quiere crear una imagen que sea bombástica. Por ejemplo, un simbionte que es dinosaurio. ¿Por qué el simbionte no se ha topado con otros entes? Por ejemplo, ¿por qué el simbionte no agarró a un Ultron? Hubiera sido interesante ver a un Ultron Venomize. O por ejemplo, si hay mucha gente que quiere ser un héroe, ¿por qué el simbionte no se vio tentado a agarrar uno de esos? No, tienen que agarrar un dinosaurio y atacar a Wolverine y a Logan, ¿por? O por ejemplo, si la moto de Ghost Rider es una moto que tiene que ver con que el mismísimo Satanás te dio el poder para prenderla en llamas, ¿le robaron la moto a Satanás? Le dijeron, ¿sabes qué? Pues se te venció la licencia, hijo mío, te voy a robar esta motocicleta. ¿Qué pasó ahí? Como por ejemplo, de verdad, aquí cuando tú mencionaste un punto muy importante en Secret Wars, y creo que si lo ves, hay cómics que son necesarios, y todos aquí siento de que, por lo menos, 3 cómics realmente no sé por qué están ahí. No sé por qué están ahí. Son cómics que dices, o sea, no tienen tanto impacto, no tienen exageradamente nada de impacto. Es decir, por ejemplo, ¿por qué la hija de Hawkeye está corrupta? Si aparentemente tiene una mamá que en su momento la guió bien, ¿por qué llegó a Jóvenes rebeldes. Sé que la juventud es rebeldía en total, pero al final ese es el asunto. Y creo que aquí es cuando quiero llegar a mi mayor pero con este cómic. Y es de que odio el volumen 8 de Woman. De verdad, aparte de que considero de que es sangre hasta un nivel un tanto pornográfica, es decir, obviamente es un cómic, no es de verdad, pero a lo que me quiero referir es que siento de que diría que es too much, pero es decir, es la esencia de Logan, es decir, es un cómic para adultos, hay mucha sangre, hay mucha violencia cruda. Sin embargo, si me pongo a pensar en este cómic, no dejo de pensar en un solo asunto y solo me acuerdo de mi gran y querido Zack Snyder. Y creo que aquí tengo que volver a retomar una cosa que casi le hemos hablado durante... ¿En serio tienes que meter a Zack Snyder también aquí? O sea, tu onda con Zack Snyder es increíble, ¿eh? Algún día te va a contactar y va a querer hacer las paces contigo. O sea, estamos hablando de un cómic de Marvel y vas a meter a Zack Snyder aquí. ¿Es en serio? Yo quiero... ¿recuerdan cómo lo mencioné en el episodio del DC Animated Universe y en los 2021 de Batman? El problema con Zack Snyder, y yo creo que como público en general, lo que no entendemos de que sea épico no significa que sea bueno. Y sé que hay una clase de ironía en ese punto, porque yo sé que me comencé a pensar en peleas épicas que te hubiera gustado ver, por ejemplo, no sé, King Kong versus Godzilla, Goku versus Naruto, no sé, peleas que son épicas y que son un fandom, que son parte del producto de fans. Sin embargo, te voy a ser honesto, lo que odio de este cómic es de que es tan épico, es tan bombástico, no puedes creer que Logan haya hecho eso, pero me parece tan conveniente que digo, siendo honesto, pues es basura. O sea, ok, con basura me estoy exagerando un poco, pero sí me parece demasiado mediocre. Es fanservice a lo estúpido, pero así a lo pinche estúpido. ¿Recuerdan cómo dije de que siento que la batalla contra Red Skull es fácil? Esta babosada es como el jardín de niños, sádico, porque sí, de verdad es porque sí. En ningún momento se ve que Logan sufra de pelear contra Hulk. ¿Y qué pasó en el primer cómic? Así que alguien lo dejó en cana. ¿Ve cuál es el problema? Y ya sé que en su momento el primer cómic no quiere pelear porque es parte de su filosofía, y aquí sí quiere pelear, quiere venganza. Sin embargo, te voy a ser honesto, hasta donde nosotros tenemos entendido, Hulk es un ser exageradamente fuerte, y mientras más enojado esté, más fuerte es. Y exactamente por qué comienza a partir a todos los Hulks como si fueran pedazos de papel.
comienza a destriparlos, a destruirlos, no se defienden. ¿Qué es, un ninja? ¿Es Batman? ¿Qué pasó aquí? Por ejemplo, tengo muchos peros. Comienza a matar a todos los Hulks como si fueran nada. Y ok, hasta donde tengo entendido, y la justificación por la que existe esta comunidad de Hulk es de que Banner se echó a su prima hermana, que era She-Hulk, y por eso nacieron muchos Hulkcitos. Entonces, en ese caso, el asunto es de que la fuerza de Hulk debería de estar en sus descendientes. Y si es así, ¿por qué Logan los mata como si son pedazos de papel? Es que parecen vacas. ¿Qué es esto? ¿Una cacería? En esencia lo es, pero a lo que me quiero referir es que es demasiado fácil. Y por ejemplo, estamos acostumbrados a tener un Hulk de que destruye bombas, aguanta balas, destruye tanquetas, y me estás diciendo de que una bomba que hizo Logan, saber cómo, porque, ok, tomó como base el deslizador de los Cuatro Fantásticos, bien, pero lo hizo una bomba, ¿cómo? ¿Cómo exactamente lo hizo? O sea, y explotó a todos. Y yo digo, pero qué si son como 50 Hulks. O sea, si fueran 5 digo, ok, tal vez Logan lo logra, pero no, en ningún momento se muestra que sea difícil para Logan. ¿Y cuál es el tema del cómic? Old Man. Que el hombre está viejo, que el hombre está sufriendo, que el hombre ya no es lo que era antes. Y ese tema está en todos los cómics, en todos los 8 volúmenes del cómic. ¿Qué pasa al final? Que no. Como si es un niño matando hormigas con una lupa, va a atacar a todos y asesinarlos a todos. Y mi principal problema con la batalla contra Hulk es la siguiente. ¿Cómo es que Hulk no se acuerda que Wolverine se autorregenera? Y eso es lo que me mató. ¿Cómo es posible que no se acuerde de eso? Es que de verdad me parece lo más estúpido del mundo. Es que de verdad no le veo justificación. Ok, si Hulk fue dañado y está viejo y está loco, ok, perfecto, lo entiendo, se lo voy a pasar. Me parece un poco conveniente, pero digo, it's okay. Pero que diga, oh no, se regenera, por el amor a Jesucristo. Pero si es que Logan lo destruye de dentro como si es nada. Me está diciendo de que al hombre más, al increíble Hulk, al hombre que con el odio puede destruir ciudades enteras, lo destruye un viejo con garras de adamantium desde adentro. No, ni siquiera es difícil. La imagen pasa de lo épico a lo grotesco, de verdad. No se ve como una victoria. En ningún momento siento de que le cueste a un malón. ¿Y sabes qué es el problema? De que eso no tiene relación con la historia y el arco que tratan de desarrollar con su historia. Lo destruyó un men con una cabeza de globo que le dijo, ¿sabes qué? Mataste a tus amigos, amigo. Y me vas a decir de que él mata de 2x3 a este universo. Literalmente lo único que nos falta son 2 comic man en el que nos explican cómo Logan se hizo presidente y salvó a todo el mundo. En un cómic levanta el mazo de Thor y en el otro pues hace que Estados Unidos desaparezca. Es que no lo entiendo. Es que me parece tan conveniente y tan fácil que literalmente en ningún momento siento el peso del gran tema del que habla este cómic, y por eso considero que este cómic me decepciona a niveles que literalmente son decadentes. Diego, te dejo la conclusión de este cómic para las palabras que quieras agregar, porque pues yo ya dije lo que tenía que decir. Sin duda, sin duda. Bueno, como te digo, yo comparto lo que decís, que también fue mucho fanservice. Sin embargo, hay algunas cosas que el cómic pues no las hace tan mal. Hay algunas acciones y algunas situaciones en las que decís, oh, ok, it could happen, puede pasar. Sin embargo, yo siempre voy a mantener, como decíamos al principio del programa, que para mí ha sido uno de los mejores cómics que he leído. Pues básicamente te muestran lo que quieres ver. Van a haber situaciones en las que quizás te vas a quedar, ¿por qué está pasando esto? Y no te dan ninguna explicación. Sin embargo, pues para gustos colores, como dicen. O sea, para mí me parece un buen cómic. No es el mejor de Marvel, pero es uno de los cómics que he leído que digo, ok, está bien, porque es algo épico. Y bueno, tuviste que meter a Zack Snyder con eso, pero yo siento que Zack Snyder lo hace de una forma más estúpida.
porque o sea, básicamente lo que hizo en Batman v Superman es meternos a todo el mundo y todas las historias en una sola película, y yo siento que este cómic pues se centra en las consecuencias de algo que pasó, y uno de los personajes que, en este caso Logan, que fue como el punto o el punto de comienzo de todo esto. Entonces me parece un cómic muy bueno. Si pueden leerlo, háganlo, no se van a arrepentir. Es una historia bastante interesante, y bueno, esperemos que el próximo cómic del que hablemos, esperemos que sea de más calidad para nuestro querido amigo Eric, que bueno, me imagino que va a ser uno de DC Comics, porque este fue de Marvel, pero aquí está, sí, el cómic. Para mí Old Man Logan ha sido un buen cómic de Marvel. Si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, y desde ya irles agradeciendo también por habernos escuchado esta semana. Pero sí, Old Man Logan, pues un cómic muy bueno, no el mejor, pero si pueden leerlo, háganlo. Es una historia bastante interesante. Eric, tus palabras de conclusión. Al final, lastimosamente, Old Man Logan es un festival de fanservice que, al tratar de implementar una narrativa más seria, más profunda, se va por la tangente de lo épico al punto de arruinarlo. Y yo creo que ese es el problema. Yo creo que estamos acostumbrados ¿sabes qué? Quiero resumirlo con esta frase. Realmente este cómic es como esos videos que existían en los primeros años de YouTube de pelea épica de Hulk versus Wolverine, y la animaban y ponían Linkin Park de fondo. Eso es este cómic, nada más. No es nada más de que una historia que está vacía y que lastimosamente pudo haber sido mejor. Diego, como recordarás, la semana pasada se lanzó un reto de películas que espero que estén disfrutando en las redes sociales. Y rapidón, tenemos que elegir la tercera película. Jonathan nos había comentado de que una de las normas que teníamos que seguir para este episodio es de que tendríamos que ver una película ya. Sin embargo, hubo un par de errores ahí de agenda que no pudieron ser solventados apropiadamente. Entonces al final no se preocupen. Le diría mañana que vamos a comenzar, pero pues esto se graba antes. Así que estén pendientes de las redes sociales para este proceso. Así que Diego, si ¿quieres elegir tú primero? Ok. Sí, de hecho, como tú bien dijiste, espero que estén disfrutando del reto en redes sociales. Y estamos básicamente subiendo las pruebas de que estamos viendo las películas, y también estamos dando nuestras reacciones con respecto a ellas. Y ok, perfecto, elegiría esta, ya mi tercera película. Si no me recuerdo, ya elegí la número 1 y la número 7. Entonces, ahorita me voy a ir con el 8. La número 8, a ver qué onda. Ok, espérate. Interesante. Uncut Gems. Uncle James. Sí, o Diamantes en Bruto, como se llama en español. Ah, interesante. Yo creo que ya he oído mucho con respecto a esa película. Pero bueno, a ver qué tal. Anotada, Diamantes en Bruto. Ok. Anotada, perfecto. De tu parte, yo Eric. Elegí el 6 y 3 la vez pasada, ¿verdad? Correcto, 6 y 3. Bueno, miré por el 4. 4. Ajá. Ay, no, ya ves usted. Oh, por Dios. ¿Qué me tocó? La película que te toca ver es No soy un hombre fácil, de Netflix, por cierto. Ay, señor. Es la número 4. Así que ahí está, disfrútala. Va a ser una película que amarás mucho, créeme que sí. Bueno, por lo menos no fue otras películas que desprecio con todo mi corazón. Veremos, recuerden que si quieren seguir este reto en redes sociales, Diego, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Claro, en Facebook pueden encontrarme como Diego Carías, en Twitter también pueden encontrarme como Diego Carías MSU. De hecho, hemos estado subiendo historias, espero que estén al tanto de eso. También ahí vamos a estar pendientes para algún comentario, algún saludo, alguna sugerencia que tengan o de algún tema en específico que quieren que hablemos. Estamos abiertos a opiniones, de eso se trata, y vamos a tenernos también al tanto de los retos y de las promociones, bueno, en este caso de los temas que vamos a hablar en semanas venideras, pero ahí estamos siempre a la orden. De tu caso, Eric, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo pueden buscarte? ¿Cómo pueden encontrarte?
Pues me pueden encontrar en Instagram como Eric Raúl Mar, en el lugar en el que estaré subiendo las historias, en Facebook como Eric R. Martínez y en Twitter como arroba de_comics. Recuerden que las redes sociales de este podcast son The Comic Podcast en Facebook, en el que estamos subiendo diferentes viajes al pasado con las cronostalgias, links a otras cosas y pues de vez en cuando uno que otro cómic. Espero que les esté gustando y noticias claramente. Y nos pueden encontrar también en Instagram como @de_comic podcast. Estaremos subiendo un par de cosillas extra estos días, así que espero se les estén pasando muy bien. Recuerden que ese podcast la pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Espero que se le hayan pasado muy bien en este episodio, que les haya gustado. Lean el cómic, formen su propia opinión y vengan a aventarme la madre aquí en los comentarios si es que me odian tanto. Diego, ¿algunas últimas palabras antes de despedir? No, pues agradecer siempre a la audiencia. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Esperemos la otra semana podamos estar aquí de nuevo. Y bueno, siempre diciéndole a la gente de que hay que ser personas razonables, hay que ser personas perspicaces, tomar las medidas de higiene que debemos tener en estos momentos. Como dicen, no agarrar el codo si te han dado la mano y pues nada, siempre seguir serenos y nosotros pues pretender entretenerlos, que es nuestro objetivo, y que sigan disfrutando de los podcasts, de las noticias, de los videos cortos y de las historias y de los retos que lanzamos, que son básicamente para ustedes. Así que muchas gracias por escucharnos esta semana y esperemos que podamos escucharnos en la próxima también. Eric. Ok, espero que hayan disfrutado el episodio de esta semana. Un placer estar aquí junto a ti, Diego, hablando sobre este cómic. Y pues recuerden la frase favorita de todos esos valientes que se quieren lanzar en reto. Digan a la persona que les gusta, y no more mutants. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Adiós.